En nuestro planeta se ocultan numerosos lugares asombrosos, cada uno de los cuales está envuelto en misterios y enigmas. Estos rincones, llenos de joyas arquitectónicas y maravillas naturales, atraen a viajeros de todo el mundo. Imaginaos montañas majestuosas, cascadas imponentes y ruinas misteriosas que guardan las historias de civilizaciones desaparecidas. Cada uno de estos lugares despierta admiración y el deseo de desentrañar sus secretos. Templos majestuosos, construidos con una precisión increíble, y monumentos que reflejan el patrimonio cultural de la humanidad, custodian la memoria del pasado. Estas obras maestras, envueltas en mitos y leyendas, esperan que sus secretos sean revelados. El misterio del Triángulo de las Bermudas, ubicado en el Océano Atlántico, está envuelto en una gran cantidad de mitos y leyendas. Esta zona de agua, donde se cruzan las aguas de Florida, Puerto Rico y las Bermudas, se ha hecho famosa por los numerosos desaparecimientos misteriosos de barcos y aviones. ¿Cómo es posible que tantos medios de transporte desaparezcan sin dejar rastro en este lugar que parece tan ordinario? Entre los casos más conocidos se encuentra la desaparición del avión León Marítimo en 1945, cuando 5 aviones que se dirigían a ejercicios desaparecieron sin dejar rastro. Los investigadores que estudian el Triángulo de las Bermudas han encontrado que en esta región existen campos magnéticos anómalos que pueden desorientar los compases y los sistemas de navegación. ¿Cómo puede esta física enigmática afectar la navegación? Pero esto no es la única incógnita relacionada con el Triángulo de las Bermudas. Algunos científicos proponen la hipótesis de que existen volcanes submarinos que pueden causar repentinos géiseres de agua capaces de hundir barcos. Otros sugieren que en esta región pueden encontrarse restos de civilizaciones antiguas sumergidas que dejaron tras de sí artefactos inexplicables. ¿Qué es lo que realmente se oculta bajo la superficie del agua? Las historias de fuegos fantasmales y criaturas desconocidas que supuestamente habitan esta región solo añaden más misterio. Muchos investigadores y buscadores de aventuras han intentado desentrañar los secretos del Triángulo de las Bermudas, pero ninguna de las teorías ha podido dar una respuesta definitiva. Quizás este tramo del océano guarda secretos sin resolver que esperan ser revelados. Las torres de Svan en Mestia, Georgia, son estructuras misteriosas que parecen haber salido de las páginas de antiguas leyendas. Estas impresionantes construcciones de piedra que se elevan sobre las cimas de las montañas fueron construidas en la Edad Media y servían como protección para los habitantes locales contra enemigos y condiciones climáticas severas. Cada elemento de estas torres, que pueden alcanzar una altura de hasta 25 metros, ha sido cuidadosamente diseñado y los grandes bloques, perfectamente ajustados entre sí, les confieren una solidez inquebrantable. Existen numerosas teorías sobre el propósito de estas misteriosas construcciones. Algunos investigadores afirman que las torres de Svan no solo servían como viviendas, sino también como símbolos de estatus para las familias adineradas. ¿Cómo pudieron los simples mortales construir tales estructuras colosales que han mantenido su forma a lo largo de los siglos? Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con estas torres.
Las leyendas dicen que en algunas de ellas se ocultan misteriosos artefactos que pueden revelar las antiguas costumbres y rituales de los esvanes. Los habitantes locales cuentan historias sobre cómo en los oscuros pasillos de estas torres se escuchan ecos de pasos y susurros de voces olvidadas. Tecnologías como el escaneo láser permiten explorar los espacios internos de las torres, pero muchas de sus enigmas permanecen sin resolver. ¿Por qué algunas de las torres quedaron incompletas? ¿Qué les ocurrió a sus constructores? Las torres de Esván, con su encanto sombrío y su arquitectura majestuosa, son testimonio no solo del pasado, sino también de los misterios que aún no han sido desentrañados. Investigadores y arqueólogos continúan trabajando para desentrañar este legado ancestral, pero es posible que algunas de sus secretos permanezcan eternamente ocultos entre las nubes del Cáucaso. El Parque Stanley en Vancouver, Canadá, no es solo un oasis verde en medio del bullicio urbano, sino también un lugar lleno de misterios y enigmas. Sus majestuosos árboles, que alcanzan más de 40 metros de altura, susurran historias que podrían contar si pudieran hablar. Para muchos es simplemente un lugar de descanso, pero para los investigadores y los historiadores es un verdadero tesoro de antiguos mitos y leyendas. En su territorio se encuentran restos de asentamientos indígenas que han perdurado a lo largo del tiempo. Aquí se pueden encontrar columnas totémicas únicas, cada una de las cuales lleva consigo simbolismo y sabiduría, transmitida de generación en generación. ¿Cómo pudieron culturas tan avanzadas crear obras de arte tan majestuosas que han perdurado durante siglos? Pero esto no es la única misterio que oculta el Parque Stanley. El paisaje del parque ha sido significativamente alterado por la actividad humana y algunos investigadores se preguntan, ¿qué más se esconde bajo sus verdes extensiones? Al estar en este lugar, no se puede evitar sentir un escalofrío de misterio que recorre el aire cuando se observa el reflejo de los característicos siluetas de los árboles en la superficie tranquila de los lagos. Existen muchas teorías sobre cómo se poblaron estas tierras. Algunos afirman que las tribus locales tenían una profunda conexión con la naturaleza y utilizaban sus conocimientos para crear ecosistemas bien pensados. Otros creen que aquí podrían haber existido civilizaciones desconocidas que dejaron solo indicios de su existencia. Las investigaciones continúan y el Parque Stanley sigue siendo objeto de atención para arqueólogos e historiadores que buscan desentrañar sus secretos. En este lugar enigmático, donde las antiguas tradiciones se entrelazan con los mitos modernos, se puede sentir que nuestro conocimiento del pasado es solo la punta del iceberg. La estación de Chhatrapati Shivaji, ubicada en el corazón de Mumbai, no solo es una importante arteria de transporte, sino también un verdadero monumento arquitectónico. Sus espléndidos fachadas y detalles complejos, creados en estilo neogótico, inspiran reverencia. La construcción de este majestuoso edificio comenzó en el siglo XVIII, y desde entonces se ha convertido en símbolo de la rica historia y cultura de la India. El misterio que envuelve esta estación no se limita a su belleza arquitectónica, sino que también incluye una multitud de historias relacionadas con ella. Numerosas leyendas cuentan cómo los residentes locales han visto fantasmas deambulando por sus pasillos y han escuchado extraños sonidos procedentes de sus antiguos salones.
¿Qué legado nos dejaron los creadores de este edificio monumental? Es importante destacar que en el siglo XX la estación fue testigo de numerosos eventos históricos, incluyendo el dominio colonial y la lucha por la independencia. Algunos investigadores sugieren que en sus entrañas podrían ocultarse túneles secretos que llevan a partes olvidadas de la ciudad. ¿Cómo pudieron estos secretos pasar desapercibidos durante tantos años? Además, la estación de Chhatrapati Shivaji está incluida en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que subraya su importancia en el ámbito internacional. Arquitectos e historiadores aún discuten cómo se logró tal armonía entre funcionalidad y estética. Pero este no es el único misterio relacionado con este lugar. Entre los numerosos artefactos almacenados aquí, se encuentran pinturas y fotografías antiguas que pueden contar sobre la vida de la ciudad en aquellos tiempos en que apenas comenzaba su camino hacia la modernidad. ¿Qué secretos aún pueden ocultarse tras estas paredes esperando ser descubiertos por alguien? El Parque Nacional de Banff, ubicado en Alberta, Canadá, es un lugar verdaderamente fascinante donde la naturaleza ha creado sus propios misterios. Las altas montañas cubiertas de nieve se reflejan en las aguas cristalinas de los lagos, creando una atmósfera llena de magia y misterio. Pero ¿qué ocultan estos paisajes majestuosos? Los investigadores afirman que en este parque se encuentran rastros de una antigua cultura, rastros de indígenas que habitaron estas tierras durante miles de años. Por ejemplo, los petroglifos encontrados en las cercanías son mensajes cifrados dejados por nuestros antepasados. ¿Sobre qué informan? ¿Cómo pudieron estos pueblos, con una rica cultura espiritual, desaparecer, dejando solo sombras de su presencia? Muchos científicos se fijan en extrañas formaciones geológicas que, aparentemente, contradicen todas las leyes conocidas de la naturaleza. Grandes masas de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, plantean preguntas. ¿Cuál es su verdadero origen? Algunos sugieren que podrían ser rastros de antiguas civilizaciones que poseían tecnología que aún no podemos explicar. Pero esto no es la única misterio que se oculta en el Parque Nacional de Banff. El Valle de los 10 Picos, conocido por sus glaciares desaparecidos, guarda muchos secretos relacionados con el derretimiento de los glaciares. ¿Qué ocurrió con estos glaciares? ¿Cómo pudieron dejar estas formas tan misteriosas de relieve que vemos hoy? Cada rincón de este parque está lleno de misterios y enigmas. Al subir por los senderos, se puede sentir como los antiguos espíritus de la naturaleza te observan, y cada susurro de las hojas puede contar su propia historia. Los misterios de Banff continúan inspirando a los investigadores, y aunque muchos hechos han sido establecidos, muchas preguntas remain sin respuesta. La isla de Santo Antão, ubicada en el archipiélago de Cabo Verde, fascina con su belleza salvaje y su atmósfera misteriosa. Sus majestuosas montañas, cubiertas de plantaciones verdes, ocultan numerosos secretos que aún esperan ser descubiertos. Parece que cada rincón de esta isla respira historia, invitando a explorar sus espacios inexplorados. A una altura superior a los 1000 metros se alza la montaña Pico da Cruz, desde cuya cima se disfruta de una vista impresionante de los paisajes circundantes. Los habitantes locales aseguran que en la niebla
se pueden ver siluetas de antiguos dioses que protegen la isla. ¿Cómo ha podido este pintoresco rincón de la tierra conservar tantos secretos que no pueden ser explicados? Pero esto no es la única misterio de Santo Antão. En sus entrañas se encuentran cuevas misteriosas, entre las cuales destaca la cueva de Alto Nosso. Los arqueólogos han encontrado en ella rastros de antiguos habitantes que dejaron enigmáticos símbolos en las paredes. ¿Qué intentaban comunicar a las generaciones futuras y por qué sus mensajes siguen siendo indescifrables? Algunos investigadores creen que estos símbolos pueden estar relacionados con antiguos rituales que alguna vez se llevaron a cabo en la isla. Otros sugieren que forman parte de un contexto cultural más amplio que abarca todo el archipiélago. Pero, al igual que muchas otras enigmas, el verdadero significado de estos signos sigue siendo desconocido. Quizás Santo Antão guarda aún más secretos inexplorados esperando a sus investigadores. Sus antiguos bosques y senderos ocultos pueden contar historias que fueron olvidadas durante siglos, pero desafortunadamente siguen sin ser escuchadas. Cada paso por esta isla recuerda que en la Tierra aún existen lugares llenos de misterios que no pueden ser explicados. La iglesia de Matías en Budapest, que se eleva sobre la ciudad como guardián de antiguos secretos, está impregnada de un ambiente de misterio y esplendor. Sus vitrales coloridos y su arquitectura única captan la atención. Pero ¿qué se oculta tras esta grandeza? Por un lado, es una obra maestra de la arquitectura gótica. Por otro, es un lugar donde se han producido eventos históricos importantes en Hungría, incluyendo las coronaciones de los reyes. Las paredes de la iglesia guardan numerosos secretos. Por ejemplo, ¿cómo pudo esta poderosa estructura resistir el paso del tiempo y las guerras, conservando sus elementos misteriosos? Algunos investigadores señalan que en su construcción se utilizaron no solo materiales locales, sino también tecnologías misteriosas que podrían haber sido perdidas a lo largo de los siglos. Esto plantea la pregunta: ¿qué más podrían haber sabido los antiguos maestros de lo que nosotros no tenemos idea? Entre los numerosos artefactos que se conservan en la iglesia, el altar tallado en madera ocupa un lugar especial. Según las leyendas locales, posee propiedades especiales. ¿Cómo ha podido mantenerse en tan buen estado durante siglos? Quizás esté relacionado con los rituales que se realizaban aquí, o tal vez con la magia que permea este lugar sagrado. La iglesia de Matías no solo atrae a los turistas por su apariencia externa, sino que también se convierte en objeto de estudio para arqueólogos e historiadores que intentan desentrañar sus secretos. ¿Qué se oculta realmente tras sus impresionantes fachadas? Esta iglesia, llena de historia y misticismo, sigue inspirando, dejando tras de sí preguntas a las que no se pueden encontrar respuestas definitivas. El edificio del Parlamento húngaro, sin duda, es uno de los edificios arquitectónicos más enigmáticos de Europa. Este monumental monumento que se alza junto al Danubio no solo impresiona por su majestuosidad, sino también por el gran número de misterios relacionados con su historia. Como, por ejemplo, en su interior se utilizan casi 900 kilos de oro, y su fachada está adornada con más de 20.000 metros cuadrados de baldosas. Pero, ¿cómo surgieron tales dimensiones?
Algunos investigadores sugieren que el edificio fue concebido como reflejo de las ambiciones del pueblo húngaro, que aspiraba a la independencia y a la autenticidad. Entre los arquitectos que trabajaron en el proyecto destaca Imre Stein, quien combinó elementos del gótico y del renacimiento. Esta mezcla de estilos creó un aspecto único que sigue atrayendo a turistas de todo el mundo. Sin embargo, ¿cuántos misterios se ocultan tras el proyecto? ¿Y qué podrían contar las propias piedras si pudieran hablar? Pero esto no es la única incógnita relacionada con el Parlamento. Dentro del edificio hay una sala misteriosa conocida como la Sala de las Santas Coronas, donde se guarda la corona húngara, pero ningún visitante puede verla. ¿Por qué se protege tan cuidadosamente este espacio y qué secretos podría ocultar a los ojos curiosos? Las misteriosas historias del Parlamento húngaro continúan fascinando a los investigadores y a los amantes de la historia. Con cada nuevo descubrimiento surgen más preguntas que respuestas, dejando una sensación inmutable de que no todas las incógnitas del pasado han sido resueltas. El castillo de Heidelberg, que se alza sobre la ciudad homónima, guarda en su interior numerosos secretos y enigmas. Sus gruesas paredes de piedra, construidas en diferentes épocas, parecen susurrar sobre los eventos que ocurrieron aquí hace muchos siglos. Las majestuosas torres, desde las cuales se disfruta de una vista cautivadora del río Neckar, están envueltas en una atmósfera de antigüedad y misterio. Cada rincón del castillo está impregnado de leyendas, desde la historia de fantasmas que deambulan por sus pasillos hasta misteriosas desapariciones y hallazgos enigmáticos. ¿Cómo pudo este magnífico castillo, construido en el siglo XIV, convertirse en un símbolo no solo de la genialidad arquitectónica, sino también de eventos misteriosos? Algunos investigadores afirman que en sus mazmorras se ocultan antiguos artefactos, mientras que otros hablan de que las paredes del castillo podrían ser testigos de oscuros rituales. Es interesante que durante la Guerra de los 30 años el castillo fue destruido y posteriormente restaurado, pero su destino sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudieron estos poderosos baluartes estar en peligro? Existen diversas teorías sobre el hecho de que el castillo fue construido sobre el lugar de un antiguo santuario, lo que le añade aún más misterio. Algunos historiadores sugieren que aquí podrían haber tenido lugar rituales secretos relacionados con las tradiciones y creencias locales. Pero esto no es la única incógnita oculta en Heidelberg. Sumergiéndonos en la historia, nos encontramos con artefactos misteriosos hallados en las cercanías que indican la presencia de antiguas civilizaciones. No es de extrañar que el castillo continúe atrayendo a investigadores y turistas, ya que sus paredes guardan numerosos secretos sin resolver. Entre las ruinas y las leyendas del castillo queda la pregunta: ¿qué otros secretos guarda esta majestuosa fortaleza? El río Manso, que serpentea a través de los pintorescos paisajes de la Patagonia, guarda en sus aguas innumerables secretos. Este río, que nace en las montañas andinas, es conocido por su corriente cristalina que parece ocultar algo más allá de la simple belleza natural. Las leyendas de los habitantes locales hablan de fenómenos extraños que ocurren a lo largo de sus orillas y de criaturas misteriosas que, según los mitos,
habitan en sus profundidades. Los investigadores que estudian esta región informan sobre extraños sonidos y fenómenos luminosos que aparecen en la noche. Algunos de ellos relacionan estos fenómenos con antiguos rituales de los pueblos originarios que se dirigían a los espíritus del río pidiendo prosperidad y protección. Pero ¿cómo pudieron estas antiguas tradiciones mantener su poder a lo largo de los siglos, a pesar de los cambios en el mundo circundante? También existen teorías sobre la posibilidad de que el río esconda artefactos sumergidos de antiguas civilizaciones, de las que la historia no ha dejado registro alguno. Investigaciones con lidar en las cercanías han revelado estructuras extrañas que podrían ser restos de construcciones enterradas bajo capas de tierra y agua. ¿Qué es realmente lo que ocultan las orillas del río Manso? Algunos investigadores creen que el río no es solo un objeto natural, sino más bien un portal que conecta mundos. Estas ideas encuentran eco en los mitos, donde los ríos a menudo actúan como fronteras entre la realidad y lo sobrenatural. Sin embargo, por atractivas que sean estas hipótesis, el misterio del río Manso sigue sin resolverse, como si sus aguas guardaran respuestas que aún no han sido encontradas. Al estudiar esta región, arqueólogos e historiadores continúan buscando pruebas, pero cada nuevo paso solo profundiza el misterio, dejando más preguntas que respuestas. Las cataratas de Iguazú, que se extienden a lo largo de la frontera entre Argentina y Brasil, son uno de los más grandiosos milagros de la naturaleza. Sus poderosos torrentes, que caen desde una altura superior a los 40 metros, crean fascinantes arcoíris y nubes de espuma que envuelven el entorno. Este lugar, donde la naturaleza demuestra su fuerza, deja a todos en asombro y admiración al acercarse a este impresionante espectáculo. Es difícil creer que tanta belleza pueda esconder sus secretos. Las leyendas locales afirman que las cataratas fueron creadas por dioses que querían proteger su amor de los humanos. ¿Cómo se formó esta única formación natural? Los científicos sugieren que las cataratas surgieron como resultado de la actividad volcánica y la erosión, pero quedan sin resolver preguntas sobre cómo exactamente cambiaron a lo largo de los milenios. Situadas en el corazón de la selva tropical, las cataratas de Iguazú están llenas de vida y misterios. Aquí habitan especies raras de animales y plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. ¿Qué papel jugaron estas cataratas en la ecología de la región? Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido un lugar importante para las antiguas civilizaciones que dejaron sus huellas en el paisaje circundante. A medida que las cataratas continúan fluyendo sin fin, su poder y majestuosidad siguen siendo un misterio para la humanidad. Con cada nuevo estudio se descubren nuevos aspectos de su historia, pero el misterio sobre cómo y por qué fueron creadas sigue sin resolverse. Las cataratas de Iguazú, tal vez, son solo una de muchas maravillas naturales que guardan secretos de tiempos antiguos, esperando a sus investigadores. Arco del Triunfo en París, que se eleva sobre las bulliciosas calles de la ciudad, no es solo un símbolo de la historia francesa, sino también un enigma envuelto en mitos y leyendas. Construida a principios del siglo XIX por orden de Napoleón Bonaparte, representa las victorias triunfales del ejército francés,
Pero, ¿qué se oculta realmente detrás de sus grandiosas formas y esculturas majestuosas? La arcada alcanza una altura de 35 metros y está adornada con relieves intrincados que representan los eventos más importantes de la historia francesa. Estos grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, causan admiración no solo por su belleza, sino también por la destreza técnica necesaria para su creación. ¿Cómo pudieron los constructores alcanzar tales alturas sin las tecnologías y herramientas modernas? Sin embargo, esta no es la única incógnita relacionada con la Arco del Triunfo. En sus paredes se pueden encontrar inscripciones con los nombres de generales y batallas victoriosas, pero ¿quién de ellos merece realmente ser recordado? Algunos investigadores afirman que entre esos nombres se ocultan secretos de los que aún no sabemos nada. Posiblemente aquellos que cambiaron el curso de la historia, pero cuyas hazañas fueron olvidadas. Cerca de la arcada se encuentra un famoso cruce circular que atrae a turistas de todo el mundo. Pero, ¿cómo se convirtió en un lugar tan peligroso? Muchas leyendas y tradiciones envuelven este espacio, donde, según algunos, aún deambulan los espíritus de aquellos que no encontraron descanso después de su muerte. De esta manera, la Arco del Triunfo no solo es una obra arquitectónica, sino también un depósito de misterios que continúan intrigando y planteando preguntas. ¿Podremos algún día desentrañar completamente todos sus enigmas? La isla de Roatán, oculta en las aguas azules del Mar Caribe, es una verdadera joya llena de misterios y enigmas. Este paraíso tropical, conocido por sus arrecifes de coral y playas de arena blanca, también posee una rica historia que se remonta a antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron sus costas. Como eco de voces olvidadas, las leyendas locales cuentan historias sobre tribus misteriosas que dejaron solo pistas de su existencia. Los arqueólogos, al investigar la isla, encuentran artefactos que podrían ser indicativos de antiguos rituales y costumbres. Por ejemplo, en una de las bahías se descubrieron misteriosas construcciones de piedra perfectamente ensambladas con grandes bloques. Estas estructuras plantean preguntas. ¿Para qué fueron construidas? ¿Cuál era su función en la vida de los antiguos habitantes? Algunos investigadores sugieren que estas ruinas podrían estar relacionadas con antiguos observatorios astronómicos, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. La isla también guarda rastros de influencias coloniales. Elementos españoles, británicos y caribeños se entrelazan, creando un paisaje cultural único. Pero esto no es todo. Sumergiéndose en la historia, es importante prestar atención a los asentamientos desaparecidos que alguna vez prosperaron en esta isla. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada desaparecer, dejando solo sombras de su grandeza? Entre los habitantes locales circulan historias sobre criaturas misteriosas que habitan en las selvas y sobre tesoros perdidos que esperan a sus buscadores. Estas historias añaden un toque de misterio al ya enigmático aspecto de la isla, y cada visitante, al pisar su suelo, siente que aquí se esconde algo más que simples playas soleadas y profundidades marinas. Recientes investigaciones utilizando tecnologías de escaneo láser han revelado estructuras anteriormente desconocidas que podrían cambiar la visión del pasado de Roatán. Solo queda especular sobre cuáles otros misterios están ocultos bajo las copas de los árboles y en las tranquilas bahías de esta isla enigmática.
La plaza Römerberg, el corazón de Frankfurt, nos sumerge en la atmósfera de la Europa medieval. Aquí, entre los imponentes edificios góticos, se siente el aliento de la historia y en el aire flota un misterio. Cada rincón de la plaza guarda ecos de siglos pasados, cuando en este lugar se celebraban los eventos más importantes. Entre los edificios antiguos destaca el Römer, el edificio del ayuntamiento, construido en el siglo XIII. Su fachada, adornada con elegantes frontones y ladrillo rojo, parece envuelta en un velo de misterio. ¿Cómo pudo mantenerse este edificio a lo largo de los siglos, guardando sus secretos? Pero Römerberg no es solo el ayuntamiento. A su alrededor se encuentran otros tesoros arquitectónicos, como el Museo de la Historia de Frankfurt y la residencia de la antigua Casa del Kaiser. Las paredes de estos edificios pueden contar historias de familias nobles que gobernaron la ciudad y de los eventos que moldearon su destino. ¿Cuántos secretos ocultan estas paredes de piedra de los que ni siquiera sospechamos? La plaza también fue testigo de muchos cambios históricos, desde los mercados medievales hasta los festivales modernos. Hoy vemos no solo a turistas maravillados por la belleza de la arquitectura, sino también a los residentes locales que continúan amando este lugar. Pero ¿qué se oculta tras los brillantes fuegos artificiales y el bullicio de los días modernos? La aura mística de Römerberg deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué significaban los rituales realizados aquí en la antigüedad? ¿Qué símbolos enigmáticos se ocultan en los detalles arquitectónicos? La plaza atrae a los investigadores dispuestos a desentrañar sus secretos, pero algunos de ellos pueden permanecer para siempre sin resolver. El Parque Nacional Nahuel Huapi es un lugar envuelto en un manto de misterio y belleza natural. Con sus majestuosos lagos, agua cristalina e impresionantes picos montañosos, este parque atrae a investigadores y turistas que buscan desentrañar sus secretos. Cada paso por estos terrenos está impregnado del espíritu de antiguas civilizaciones, cuya enigmática huella aún espera ser descubierta. Según las leyendas locales, el lago Nahuel Huapi está habitado por un ser mítico que guarda sus profundidades. Este ser misterioso, según los antiguos mitos, podría estar relacionado con los pueblos antiguos que habitaban estos lugares. ¿Qué enigmas se ocultan en el fondo de este lago? Quizás allí se encuentren artefactos olvidados hace siglos. Los estudios muestran que en la zona del parque alguna vez vivieron tribus indígenas que dejaron petroglifos enigmáticos en las rocas aún sin descifrar. Sus significados permanecen envueltos en el misterio. ¿Qué intentaban comunicar los antiguos artistas? Quizás nos dejaron importantes mensajes del pasado, pero no es la única enigmática que guarda el Parque Nacional. En su territorio también se encuentran antiguas estructuras de piedra que recuerdan a santuarios, pero su propósito sigue siendo incierto. Algunos investigadores sugieren que estos lugares servían para rituales. ¿Pero qué exactamente ocurría aquí hace muchos siglos? Esto sigue siendo un misterio. Alrededor de estos antiguos lugares flota una aura invisible que nos hace reflexionar. ¿Qué más está oculto en las entrañas de Nahuel Huapi, esperando ser descubierto? En este rincón mágico de la tierra, donde la naturaleza y la historia se entrelazan, los secretos del pasado aguardan ser revelados.
El lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Bolivia y Perú, no es solo el lago navegable más alto del mundo, sino que también guarda numerosos secretos que permanecen sin respuesta. Sus profundidades conservan rastros de antiguas civilizaciones, como Tiwanaku, que, según los investigadores, pudieron haber utilizado este lago como un lugar sagrado. ¿Cómo pudieron culturas tan avanzadas dejar tales artefactos misteriosos como estructuras de piedra monumental y objetos rituales de los que sabemos tan poco? En la superficie del lago se pueden ver islas flotantes de totora creadas por los habitantes locales. Cada uno de estas islas únicas, conocidas como uros, es un símbolo de supervivencia y adaptación de los seres humanos a condiciones difíciles. Pero, ¿de dónde vinieron estos pueblos y cómo aprendieron a construir tales estructuras inusuales? Esta sigue siendo una incógnita. Las investigaciones muestran que el agua del lago contiene numerosas propiedades misteriosas. Por ejemplo, ¿cómo pudieron los antiguos pueblos utilizarla en rituales relacionados con la fertilidad y la vida? Algunos científicos proponen la teoría de que a lo largo de las orillas del lago podrían haber existido ciudades ocultas que aún no han sido descubiertas. Pero esto no es la única misterio relacionado con el Titicaca. Las leyendas sobre ciudades sumergidas y tesoros hundidos han atraído a investigadores y buscadores de aventuras durante siglos. ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones de los misterios ocultos bajo la superficie de este majestuoso cuerpo de agua? Existen numerosos testimonios sobre rituales misteriosos y leyendas antiguas relacionadas con el lago. Pero, ¿qué realmente ocurre en sus profundidades? Esta sigue siendo una incógnita, esperando ser revelada. Angkor Wat, un complejo monumental de templos en Camboya, oculta en su interior numerosos misterios que aún no han sido explicados. Construido en el siglo XII, este impresionante conjunto arquitectónico, compuesto por grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, suscita admiración y desconcierto. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear una obra tan monumental que sigue siendo un enigma para los investigadores modernos? Cada rincón de Angkor Wat está impregnado de un ambiente mítico, relieves caprichosos que representan escenas de los épicos indios y majestuosas columnas que se elevan sobre la selva como si guardaran secretos sagrados. Pero lo que resulta aún más intrigante es que muchos aspectos de su construcción permanecen oscuros. ¿Cómo, por ejemplo, lograron los antiguos maestros tallar y transportar bloques de piedra tan grandes a distancias de decenas de kilómetros? Las investigaciones realizadas con tecnologías modernas, como el escaneo láser, abren nuevas perspectivas para entender este antiguo prodigio. Algunos científicos sugieren que el templo no solo tenía fines religiosos, sino también astronómicos, indicando la importancia de la astrología para los antiguos camboyanos. Sin embargo, los elementos misteriosos de Angkor Wat no se limitan solo a su arquitectura. Las leyendas locales hablan de criaturas y espíritus enigmáticos que supuestamente protegen este complejo sagrado, añadiendo aún más misterio a su ya enigmática historia. ¿Qué significado se oculta en estos mitos y qué pueden revelar sobre el pasado? Las investigaciones continúan y cada nuevo hallazgo plantea más preguntas. Angkor Wat sigue siendo un testimonio vivo de las antiguas civilizaciones y sus enigmas, que posiblemente nunca serán completamente desentrañados.
Las estatuas de Moai, situadas en una isla remota de Pascua, son algunas de las reliquias más enigmáticas y majestuosas de la antigüedad. Estas figuras de piedra, talladas en toba volcánica, pueden alcanzar una altura superior a los 10 metros y pesar más de 300 toneladas. ¿Cómo pudieron los antiguos habitantes de esta isla crear tales monumentos utilizando solo herramientas primitivas? Existen diversas teorías que explican no solo el proceso de su creación, sino también su propósito. Algunos científicos creen que los Moai eran símbolos de antepasados, utilizados para venerar a los espíritus. Otros investigadores sugieren que las estatuas podrían estar relacionadas con prácticas rituales relacionadas con la fertilidad y la prosperidad. Pero, ¿cómo pudieron desaparecer tales tecnologías avanzadas dejando solo testimonios de piedra? Cada estatua, realizada con una precisión increíble, refleja la habilidad de los antiguos escultores y su profunda conexión con la naturaleza. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre cómo las estatuas caminaban por la isla, lo que subraya su historia viva y la magia inaccesible para el entendimiento moderno. La pregunta sobre por qué se dejaron estos monumentos sigue sin respuesta, al igual que el misterio de la desaparición de la civilización que los creó. Pero esto no es la única misterio de la isla de Pascua. Al pasar de las estatuas a los petroglifos enigmáticos, nos encontramos con símbolos aún más extraños que posiblemente nos hablan de ritos olvidados y profecías antiguas. Las investigaciones muestran que incluso hoy, después de siglos, muchos aspectos de la cultura Rapa Nui siguen sin desentrañarse, sumiéndonos en un mundo de misterios y desconciertos. La Kupletina de Széchenyi, ubicada en el corazón de Budapest, no es solo un lugar emblemático para los residentes locales, sino también un objeto de innumerables misterios para los turistas. Esta majestuosa construcción, rodeada de parques verdes, se alza sobre la ciudad con su arquitectura neoclásica y cúpulas flotantes. El agua que llena sus piscinas tiene propiedades curativas únicas, conocidas desde tiempos antiguos. Pero, ¿qué se oculta realmente bajo la superficie de estas benditas aguas? Algunos investigadores afirman que las fuentes que alimentan las termas eran conocidas incluso por los romanos, quienes las utilizaban para baños públicos. Sin embargo, muchos remainen perplejos. ¿Cómo una cultura tan antigua como la romana podría haber olvidado este lugar si ha atraído a numerosos visitantes a lo largo de los siglos? Cuando te sumerges en el agua caliente y rica en minerales, no puedes evitar preguntarte, ¿qué secretos guarda esta Kupletina? Las leyendas dicen que en estas aguas se ocultaban profecías que predice el destino de naciones enteras. Sin embargo, a pesar de innumerables investigaciones, su verdad sigue siendo un misterio, como una sombra deslizándose sobre la superficie del agua. Entre los visitantes que disfrutan de la atmósfera relajante, no solo se encuentran turistas, sino también residentes locales que comparten historias sobre sus antepasados, quienes conocían las propiedades curativas del agua. Estas historias solo añaden profundidad al misterioso encanto de la Kupletina de Széchenyi, que parece guardar numerosos secretos esperando ser descubiertos. Algunos investigadores sugieren que bajo las termas podrían ocultarse pasajes subterráneos que conducen a artefactos olvidados desde hace mucho tiempo. Pero, como muchos otros misterios,
esto sigue sin demostrarse, sumiéndonos en aún más profundas reflexiones sobre qué podría ocultarse bajo los pies de los visitantes. El lago Stiller, ubicado en la pintoresca valle de Zillertal, es una verdadera joya de los Alpes. La niebla matutina envuelve sus aguas, creando una atmósfera misteriosa impregnada de antiguas leyendas. Los habitantes locales cuentan que en estas aguas no solo habitan peces, sino también secretos que han permanecido sin resolver durante siglos. Según las leyendas, bajo la superficie del lago descansan los restos de una antigua aldea que desapareció debido a un fuerte terremoto. Este mito de la ciudad sumergida atrae a los investigadores que desean descubrir qué ocurrió con sus habitantes. ¿Cómo pudo desaparecer una comunidad sin dejar rastro, dejando solo leyendas en la memoria de la gente? Sin embargo, esto no es la única incógnita relacionada con el lago. En sus alrededores se han encontrado artefactos de la época del bronce que ponen en duda los datos históricos conocidos hasta ahora. Estos hallazgos, como vasijas cerámicas e instrumentos, plantean preguntas. ¿Quiénes eran estas personas y qué secretos podrían haber llevado consigo a la eternidad? Sumergiéndose en el estudio del fondo de Stiller, los investigadores utilizan tecnologías modernas como el escaneo subacuático y el datación por radiocarbono para revelar las capas ocultas del tiempo. A pesar de todos los esfuerzos, muchos aspectos de este lugar misterioso permanecen poco claros. Cada año, Stiller sigue atrayendo no solo a los científicos, sino también a los viajeros que desean tocar la historia. Quizás en sus aguas tranquilas se escondan aún muchos secretos que esperan ser descubiertos. Uluru, un monolito majestuoso que se alza en los infinitos desiertos de Australia, no es solo un fenómeno geológico, sino también un lugar sagrado para los pueblos indígenas. Sus tonos rojos y anaranjados que cambian bajo la luz crean una atmósfera de misterio que envuelve esta tierra ancestral. ¿Cómo se formó esta monumental piedra y qué secretos oculta? Según los estudios geológicos, Uluru está compuesto por areniscas que se formaron hace más de 600 millones de años. Pero, ¿cómo ha podido sobrevivir este inmenso bloque de piedra hasta nuestros días, manteniendo su forma y grandeza? Algunos investigadores sugieren que su resistencia se debe a condiciones climáticas únicas y procesos geológicos, pero el misterio de su significado simbólico sigue abierto. Los habitantes indígenas, los Anangu, consideran Uluru un lugar sagrado, lleno de espíritus ancestrales, leyendas y mitos transmitidos de generación en generación, cuentan cómo se formó este monolito y qué secretos guardan sus entrañas. ¿Qué intentaban transmitirnos los antiguos pueblos al dejarnos estas historias enigmáticas? Pero esto no es la única misterio relacionado con Uluru. En los últimos años, los científicos han comenzado a utilizar tecnologías modernas como el escaneo láser y el datación por radiocarbono para estudiar su historia. Han descubierto cuevas ocultas y pinturas rupestres que pueden revelar detalles sobre la vida de las personas que habitaron estas tierras hace miles de años. Las investigaciones continúan y cada descubrimiento abre nuevos horizontes. Pero ¿qué más puede ocultarse bajo la superficie de este monolito? Esta es una pregunta que intriga a muchos.
Los jardines de Suzhou, situados en el corazón de China, son un ejemplo extraordinario de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Estos oasis maravillosos, creados hace más de 2000 años, sumergen a los visitantes en una atmósfera de silencio y contemplación. En cada rincón de estos jardines se siente el aliento de la antigüedad, como si guardaran secretos de épocas olvidadas. Caminando por los senderos serpenteantes, se pueden encontrar puentes que cruzan sobre estanques tranquilos y pabellones refinados adornados con tallados y pintura. Aquí se puede observar cómo se entrelazan los elementos del paisaje con las formas arquitectónicas, creando composiciones únicas que fascinan por su belleza y profundidad. Pero, ¿qué inspiró a los antiguos jardineros a crear tales obras maestras? Se sabe que los jardines de Suzhou eran un lugar de descanso para los sabios y poetas que buscaban soledad y meditación. Cada elemento, desde las piedras hasta las plantas, fue cuidadosamente seleccionado para evocar ciertos sentimientos y estados de ánimo. Sin embargo, a pesar de toda esta belleza, sigue siendo un misterio cómo se logró alcanzar tal nivel de maestría y conocimiento de la naturaleza. Algunos investigadores sugieren que en estos jardines se ocultan símbolos antiguos que cuentan sobre la filosofía y enseñanzas que eran relevantes para sus creadores. Otros creen que en ellos se pueden encontrar respuestas a preguntas sobre la relación del hombre con la naturaleza y el universo. Pero independientemente de las suposiciones, los misterios de los jardines de Suzhou continúan siendo inexplorados, atrayendo a los amantes de los enigmas y aventuras una y otra vez. Entre ellos se encuentra uno de los jardines más famosos, el Jardín de la Humildad, que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus paisajes impresionantes y composiciones complejas continúan inspirando a artistas y poetas, sumergiéndolos en el mundo de las tradiciones y filosofía antiguas. El castillo de Neuschwanstein, ubicado en los pintorescos Alpes de Baviera, es uno de las creaciones arquitectónicas más misteriosas y fascinantes de Europa. Sus altas torres, que parecen surgir de un cuento de hadas, se envuelven en los vapores de la luz matutina, creando una atmósfera de magia y misterio. La construcción de este castillo comenzó en la década de 1860 por orden del rey Luis II, quien soñaba con crear un refugio ideal que reflejara sus ideas románticas sobre la Edad Media. Sin embargo, ¿qué inspiró realmente al rey para construir este magnífico castillo? Algunos creen que fueron las antiguas leyendas sobre caballeros y princesas, mientras que otros piensan que Luis II buscaba un refugio del mundo exterior. Las paredes del castillo no solo ocultan lujosos salones, sino también numerosos secretos, incluyendo mensajes codificados y simbolismo dejados por el arquitecto Edward Riedel. Aunque el castillo solo fue completado parcialmente, su majestuosa arquitectura y paisajes pintorescos atraen a millones de turistas cada año. Pero, ¿cómo pudo un edificio tan monumental quedar incompleto? Además, existen numerosos rumores sobre escondites sumergidos y habitaciones secretas que aún esperan ser descubiertas. Cada piedra de Neuschwanstein está impregnada de historia y enigmas que posiblemente nunca serán resueltos. No es solo un castillo, sino un símbolo de un sueño que se desvaneció, dejando tras de sí muchas preguntas sobre la vida y el destino del rey que lo creó.
El castillo de Casa Loma en Toronto, Canadá, se alza sobre la ciudad como un misterioso guardián, guardando en sus paredes innumerables secretos. Construido a finales del siglo XX, combina elementos de arquitectura gótica y renacentista, causando admiración por su grandeza y misterio. Pero, ¿qué se oculta detrás de sus majestuosos frontones y espléndidos salones? Cada habitación del castillo está impregnada de un ambiente de misterio, donde se siente el aliento del pasado. Los pasillos del castillo, adornados con muebles antiguos y cuadros, parecen susurrar sobre tiempos lejanos, mientras que los túneles subterráneos misteriosos plantean preguntas. ¿Para qué fueron creados? ¿Contienen secretos ocultos a ojos curiosos o servían para escapes secretos? Algunos investigadores creen que el castillo fue diseñado como un refugio ideal, mientras que otros sugieren que podría haber algo más, posiblemente rituales antiguos o conocimientos olvidados. Es interesante que en el siglo XX Casa Loma fuera utilizada en el cine, lo que solo añadió un halo de misterio. Pero ¿qué atrajo realmente a los cineastas a este lugar? El castillo no solo impresiona por sus logros arquitectónicos, sino que también es testigo de innumerables historias que permanecen sin resolver. Los residentes locales hablan de fantasmas que deambulan por sus salones y de extraños sonidos que resuenan en el silencio de la noche. ¿Cómo se pueden explicar estos fenómenos si las historias sobre eventos oscuros del pasado no encuentran una explicación lógica? Casa Loma no solo es un monumento arquitectónico, sino también una oscura enigmática en la que cada rincón puede ocultar la respuesta a una pregunta que ha estado sin respuesta durante muchos años. Las misteriosas del castillo continúan atrayendo a investigadores y amantes de la historia, dejando la esperanza de que algún día serán desentrañadas. La laguna Santa Rosa, sumergida en el silencio del desierto de Atacama, guarda en sus aguas numerosos misterios. Este enigmático lago, rodeado de majestuosas montañas, es conocido por su tono rosado intenso, que parece invitar a preguntas sobre su origen. ¿Cómo pudo surgir tanta belleza en uno de los lugares más áridos del planeta? Los investigadores sugieren que el color del lago se debe a un alto contenido de sal y a ciertos microorganismos especiales, pero esta versión solo levanta una esquina del velo del misterio. Por otro lado, las leyendas locales afirman que en estas aguas habitan los espíritus de los antepasados que custodian secretos ancestrales. ¿Qué es lo que oculta la laguna Santa Rosa bajo su superficie espejada? Cada año esta enigmática laguna atrae la atención no solo de los científicos, sino también de los buscadores de aventuras que intentan desentrañar sus secretos. Algunos creen que bajo sus aguas se encuentran restos de civilizaciones desaparecidas que dejaron tras de sí solo enigmáticos artefactos. Pero, ¿cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada sin dejar rastro? Los arqueólogos, al estudiar esta región, utilizan tecnologías modernas como el escaneo láser para revelar estructuras ocultas bajo la tierra. Sin embargo, los resultados siguen siendo borrosos y misteriosos, al igual que la laguna misma. La laguna Santa Rosa sigue siendo un misterio que posiblemente nunca será completamente desentrañado. Sus aguas continúan guardando secretos sin resolver, esperando que la humanidad vuelva a prestarles atención. Es imposible no preguntarse, ¿cuántos más misterios están ocultos en las entrañas de nuestro planeta?
El volcán Osorno, que se alza sobre el pintoresco lago Llanquihue, es un ejemplo asombroso de la fuerza de la naturaleza y los misterios asociados con las antiguas civilizaciones. Su forma cónica y sus cimas cubiertas de nieve atraen a los viajeros e investigadores, pero ¿qué se oculta tras esta majestuosa belleza? Los flujos de lava que han erupcionado durante miles de años no solo han moldeado el paisaje, sino también un ecosistema único donde cada planta y cada animal parece guardar secretos del pasado. Las investigaciones muestran que el volcán ha estado activo durante más de 30.000 años y sus erupciones han dejado huellas no solo en la tierra, sino también en los mitos de los pueblos indígenas. Aunque describan las fuerzas divinas que controlan el volcán, sus leyendas están llenas de enigmas y símbolos que aún despiertan el interés de científicos y arqueólogos. Quizás aquí, en las laderas del Osorno, los antiguos buscaban inspiración para sus rituales y creencias, tratando de entender lo inexplicable. Pero esto no es la única incógnita relacionada con este lugar. En las entrañas del volcán podrían estar ocultos artefactos olvidados por el tiempo, esperando ser descubiertos. Con el uso reciente de tecnologías como el escaneo láser, los investigadores se sumergen cada vez más en el estudio de la historia de esta región, pero aún quedan preguntas que nadie puede responder. ¿Qué ocurrió exactamente durante los más poderosas erupciones y cómo afectó a las personas que habitaban estas tierras? Desde las antiguas leyendas sobre seres divinos que controlan el volcán hasta las investigaciones modernas, Osorno sigue siendo un objeto de profundo interés. Con cada nuevo descubrimiento en sus alrededores, se vuelve más claro los misterios de este volcán, al igual que su grandeza, aún no están revelados. El Parque Nacional Yasuni, ubicado en la provincia de Orellana, es uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Este paraíso tropical, que abarca más de 1 millón de hectáreas, oculta innumerables secretos que esperan ser descubiertos por los investigadores. Aquí, entre densos bosques y ríos serpenteantes, habitan especies únicas de flora y fauna, muchas de las cuales aún no han sido descritas por la ciencia. El Yasuni es famoso por sus grupos étnicos, como los Shiwars y los Quichuas, que viven en armonía con la naturaleza. Pero ¿cómo han podido conservar sus tradiciones y conocimientos a lo largo de los siglos, rodeados de una civilización que se desarrolla rápidamente? Estos pueblos poseen profundos conocimientos sobre la ecología local y a menudo los transmiten de generación en generación, creando así una rica mosaico cultural. Sin embargo, Yasuni no es solo el hogar de los seres humanos, sino también un depósito de antiguos misterios. Los arqueólogos han encontrado rastros de civilizaciones desaparecidas que dejaron tras de sí enigmáticos artefactos, como figurillas y herramientas ocultos en las entrañas del bosque. ¿Cómo pudieron desaparecer tales sociedades altamente desarrolladas, dejando solo indicios de su existencia? Muchos científicos sugieren que en Yasuni pueden existir tribus inexploradas que aún no han tenido contacto con el mundo exterior. Estas enigmáticas grupos posiblemente guardan conocimientos sobre antiguos rituales y lugares sagrados que podrían cambiar para siempre nuestra visión del pasado. Pero ¿cuáles son sus verdaderas intenciones y qué pueden contar sobre sus antepasados? En este rincón misterioso del planeta, donde los milagros de la naturaleza se entrelazan con las vidas humanas, permanecen sin resolver los enigmas
que atraen a los investigadores con sus misterios y posibilidades. En Yasuni, donde cada paso puede llevar a un nuevo hallazgo, se ocultan secretos que esperan ser revelados. La Catedral de Svetitskhoveli, que se eleva en la antigua ciudad de Medzheta, no es simplemente una obra arquitectónica, sino una verdadera enigmática, envuelta en múltiples leyendas. Su construcción comenzó en el siglo VI y desde entonces se ha convertido en el símbolo del cristianismo ortodoxo georgiano, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Pero, ¿qué la hace tan única? Sumergirse en sus paredes permite sentir el aliento de la historia. Grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean una atmósfera de algún conocimiento oculto. Dentro de la catedral, bajo sus bóvedas adornadas con frescos antiguos, se siente una extraña combinación de santidad y misterio. Los investigadores encuentran aquí no solo reliquias religiosas, sino también artefactos únicos que generan muchas preguntas. ¿Qué secretos ocultan los antiguos símbolos representados en las paredes? Algunos científicos están convencidos de que la catedral fue construida sobre las ruinas de un antiguo templo pagano, lo que añade un toque de misterio. Las leyendas afirman que aquí se guarda la túnica de Cristo, la ropa que llevó Jesús, y muchos peregrinos creían en los milagros asociados con este lugar. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores crear tal monumental estructura utilizando solo herramientas primitivas? Sin embargo, Svetitskhoveli no es la única enigmática de Georgia. En sus alrededores también se encuentran otros monumentos históricos que esperan ser descubiertos. Por ejemplo, ¿cuáles son los secretos de las antiguas fortalezas dispersas por toda la región y cómo están relacionadas con la historia de la catedral? Cada piedra, cada diseño en las paredes puede ser una clave para desentrañar los antiguos misterios que aún no han sido resueltos. Las preguntas sobre el pasado, sobre lo que se oculta detrás de estos majestuosos frontales, permanecen en el aire, despertando una curiosidad infinita y el deseo de saber más. Las leyendas del Niágara fascinan la imaginación. Esta majestuosa cascada que divide Canadá y Estados Unidos se ha convertido en símbolo de la fuerza de la naturaleza y los misterios inexplorados. ¿Cómo pudo esta potencia del agua tallar tan profundos desfiladeros en las rocas y qué secretos guardan sus aguas turbulentas? Según los estudios geológicos, la cascada se formó hace aproximadamente 12.000 años, cuando los glaciares comenzaron a retirarse. Las grandes masas de agua que caen desde una altura de más de 50 metros no solo crean un espectáculo impresionante, sino también un ecosistema único, lleno de vida. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno natural? Algunos investigadores sugieren que debajo de la cascada podrían haber estructuras antiguas, restos de civilizaciones olvidadas. Existe incluso un mito sobre una ciudad sumergida que, según la leyenda, se encontraba en estos lugares. ¿Cómo pudo desaparecer un lugar así? ¿Y qué exactamente ocultaba de la vista de los hombres modernos? No menos misteriosos son los fenómenos que ocurren en las inmediaciones de la cascada del Niágara. Hay numerosos relatos sobre extraños sonidos y destellos de luz observados cerca de la cascada. Algunos afirman que estos fenómenos podrían estar relacionados con el magnetismo del lugar o incluso con anomalías temporales.
Pero, ¿qué está sucediendo realmente en estos lugares? Al contemplar la cascada del Niágara, es imposible no preguntarse, ¿cuántos más misterios permanecen sin desentrañar en este lugar donde la naturaleza y la mitología se entrelazan? Cientos de miles de turistas son atraídos anualmente por su belleza, pero cada uno de ellos posiblemente no sospecha las profundas enigmas que esperan ser revelados. La pagoda del Monte del Tigre, que se alza sobre las aguas de un lago pintoresco, parece perforar el cielo con su elegante silueta. Construida en el siglo XI, es no solo una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de antiguas leyendas y misterios que envuelven este increíble rincón de China. Es interesante que desde cada altura a la que sube el visitante, se abren nuevos horizontes, y las historias misteriosas sobre espíritus y fantasmas que habitan alrededor de la pagoda solo intensifican la atmósfera de misterio. Las paredes de la pagoda, sumergidas en la vegetación, guardan en sí mismos numerosos mensajes cifrados del pasado. Existe una leyenda que dice que su estructura única, compuesta por 7 pisos, fue construida utilizando tecnologías especiales de las que los científicos modernos solo pueden sospechar. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear una construcción tan resistente, teniendo en cuenta la fuerza de los terremotos? Los habitantes locales cuentan historias extrañas. A veces se pueden escuchar ecos de antiguas oraciones, como si vinieran del pasado lejano. Estos sonidos, mezclados con el susurro del viento, crean la sensación de que la pagoda guarda secretos que aún no estamos preparados para desentrañar. Muchos investigadores han intentado resolver los enigmas relacionados con su construcción, pero cada vez se encuentran con nuevas preguntas. De las antiguas leyendas sobre la pagoda, pasemos a otros artefactos místicos que también despiertan admiración y desconcierto. Los signos y símbolos secretos grabados en las rocas esperan su momento para revelar sus secretos a aquellos que estén dispuestos a escuchar.